Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es un día muy especial para todo el equipo de Evercom porque inauguramos la segunda temporada de nuestro podcast en femenino y plural, un proyecto audiovisual propio de esta casa, de esta agencia de comunicación y creatividad y marketing, y donde pretendemos dar voz pues, a mujeres inspiradoras de todos aquellos ámbitos en los que la comunicación, la creatividad o el marketing, ¿no?, tienen mucho que decir. Mi nombre es Irene de la Casa y, como muchos recordaréis, el año pasado pudieron pasar por estos micrófonos auténticos referentes de sectores muy diversos vinculados al mundo de la tecnología, como puede ser Silvia Leal, la creatividad como Mónica Moro o Nerea Pérez de las Heras, más vinculada al mundo de la comunicación y por supuesto también del podcast. Y bueno, la verdad es que tenemos la ilusión renovada de esta segunda temporada, pero el espíritu sigue siendo el mismo, que es construir de forma positiva nuestro sector desde una perspectiva de género, entendiendo y escuchando todas las opiniones, que son más que bienvenidas, y por supuesto siempre dispuestos a tener una buena conversación. Así que arrancamos. Y por si acaso hay algún despistado escuchándonos, sabemos que en la primera temporada una de las buenas prácticas que llevamos a cabo fue poner en la historia, ¿no?, y colocar a esas mujeres donde siempre tenían que haber estado, ¿no? Y una de ellas fue Ruth Bader Ginsburg. Ella fue jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos y además fue una auténtica pionera en la lucha por los derechos igualitarios dentro del sector jurídico. Y vamos a escuchar unos detalles más acerca de ella. Nacida en 1933 en Brooklyn, Nueva York, Ruth Bader Ginsburg fue una figura influyente en la historia legal de Estados Unidos. Graduada de la Universidad de Cornell en 1954, se convirtió en una de las primeras mujeres en asistir a la Escuela de Derecho de Harvard. Más tarde, en la Escuela de Derecho de Columbia, sería la primera mujer en trabajar en las revisiones de leyes de ambas instituciones. En 1980 fue nominada por el presidente Jimmy Carter a la Corte de Apelaciones del país para el Distrito de Columbia. Más tarde sería el presidente Bill Clinton quien la nominase a la Corte Suprema, convirtiéndola en la segunda mujer en ocupar este cargo, después de Sandra Day O'Connor. Uno de sus casos más notables fue Estados Unidos contra Virginia, que eliminó la política de admisión exclusiva para hombres en el Instituto Militar de Virginia. Ginsburg argumentó que ninguna ley debería negar a las mujeres la plena ciudadanía y oportunidades en función de sus capacidades individuales. Ginsburg se convirtió en un icono popular. Falleció en 2020 a los 87 años tras décadas de incansable lucha por la justicia y la igualdad de género. Al igual que Ruth, nuestra invitada de hoy también estudió Derecho, además opositó para ser juez. Y detrás de ella han venido muchas más, ha abierto camino a muchas mujeres, ¿no? Es un auténtico referente, para nosotros lo es, aunque ella sea mucho más humilde en esto, en todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, y también, además, después de su paso por la política local, lo es para muchas madrileñas y madrileños, ¿no? Os voy a dar algunos detalles más por si acaso todavía no sabéis, ¿no?, de quién estamos hablando. Ella siempre ha dicho que le gustaría haber estudiado periodismo o filosofía, pero lo cierto es que descubrió en el derecho una herramienta maravillosa para poder defender los derechos de los más vulnerables, ¿no?, y poner un poquito más de justicia social en este mundo que falta nos hace. Se estrenó además como abogada defensora de obreros y detenidos durante la dictadura franquista, y de hecho ella misma fue detenida junto a otros 25 abogados laboralistas por convocar una reunión que no había sido autorizada en ese momento por el régimen. Su primer destino como juez fue Santa Cruz de la Palma, además fue elegida decana de todos los jueces de Madrid y finalmente ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. Fue cofundadora de un despacho laboralista donde se produjo además la matanza de Atocha en 1977 y además una de las fundadoras de la Asociación Progresista Jueces para la Democracia. En 1986 recibe el Premio Nacional de los Derechos Humanos por su defensa de los derechos socioeconómicos y su permanente lucha incansable por acercar la justicia al justiciable, y también por defender, ¿no?, lo que es la democracia, que además ella pudo experimentar lo que no era, y quizá por eso se ha convertido en una gran defensora de la misma. En 2010 abandona el mundo de la judicatura
Y en 2012 funda Yayos Emprendedores, que hoy en día se le conoce, bueno, es más una ONG que se llama Cosiendo el Paro, y realmente, bueno, pues lo que pretende es dar oportunidades laborales a personas que se encuentran en riesgo de exclusión a través, pues, de una marca comercial que se llama Zapatelas y que ofrece, pues, productos de moda infantil y juguetería. Pero también es muy importante la labor que hacen de reinserción a través de talleres ocupacionales para reclusos de las cárceles españolas. Y bueno, además de ofrecer también posibilidades a personas mayores para introducirse de nuevo en el mundo laboral. Y de edadismo, pero también de muchísimas otras cosas, vamos a hablar hoy con ella, con Manuela Carmena, que mira, que no soy yo mucho de Fenómeno fan, y la verdad es que a mí me tienes ganada al 100%, te admiro muchísimo, y más que bienvenida. Manuela, estoy feliz de que estés aquí. Venga, pues muchísimas gracias y nada, encantada de estar aquí con vosotros. Sitio muy bonito, con un agua muy fresquita, así que estupendo. Muy bien. Pues vamos a ello, ¿no? Venga, vamos a conocerte un poquito más, que yo creo que te conocemos ya un poquito, pero a ver si conseguimos darle otra perspectiva. Venga, vamos a ello. Así que nada, me gustaría hablar un poco de los comienzos, ¿no? Siempre has declarado, que además me parece súper bonito, ¿no? Porque yo soy periodista y que la profesión de periodista o de filósofa te hubiera gustado muchísimo, pues, el poder desarrollarla, pero que al final, ¿no? Pues encontraste en el mundo de la abogacía, ¿no? Y también, pues, del derecho, una herramienta muy buena, pues, para poder transformar la sociedad y acercar, pues, a los colectivos más desfavorecidos también, pues, una mayor justicia, ¿no? No sé qué fue antes. Es verdad que estudiar Derecho era algo, pues, muy de la época de tu padre, te decía, pues estudia Derecho, ¿no? Entiendo. Pero no sé si fue algo que descubriste después cuando un poco a lo mejor obligada estudiaste Derecho, o fue algo que después fuiste viendo. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, la verdad es que en el fondo cuando yo dije que quería hacer filosofía o estudiar periodismo era porque a mí me gustaba escribir. Entonces yo, bueno, me gustaba mucho escribir, había ganado un concurso de literatura, tengo una entrevista que me hicieron cuando tenía 14 años, ¿no? Porque fui ganadora de un concurso. Entonces, bueno, pues me gustó mucho, hice otros artículos, los presenté, no los gané, pero bueno, entonces alguien me dijo, hombre, si vas a ser escritora, haz periodismo, porque con eso tal. Y luego la filosofía me encantó. Cuando era en quinto, cuando dimos filosofía, pues me gustó muchísimo y tal, y me pareció eso. Pero vamos, luego mi padre, yo no tenía ni idea lo que era el derecho, no sabía, porque en el fondo normalmente una persona que no tenga ninguna relación familiar con el mundo del derecho no sabe nada de lo que es el derecho, nada, absolutamente nada, no tenía ni idea. Y fue cuando ya entré a la universidad y vi de lo que se trataba, que a las amigas y eso les decía, oye, esto es importante, esto, ¿sabes? Es decir, que fue al encuentro no fue antes. O sea, que en tu caso, en ese encuentro, porque fue un poco, bueno, pues estudia Derecho, ¿no? Que al final esto del periodismo no se sabe muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Mi padre, yo he tenido mucha suerte de tener una familia que era muy pactista, ¿no? No se oponían a nada, sino decían, oye, bueno, pues mira, primero haz Derecho y luego haces filosofía, ¿sabes? Muy bien. Yo en casa, de verdad, me sorprende porque hay gente que está muy acostumbrada a casas donde se grita y todo eso. En mi casa jamás nadie levantaba la voz y bueno, siempre se buscaba. Mi padre tenía una frase que era muy simbólica, él decía, todo es según el cristal con que se mire. Entonces era un hombre, en ese sentido, nada sectario, nada, un hombre de derechas, conservador, bueno, pero tenía esa facultad, ¿no? Y siempre he encontrado una solución. Yo creo que lo he heredado, yo soy también muy claramente, pactista. vamos. Soy muy pactista, ¿no? Entonces, pues mi padre dijo, nada, tú haz Derecho y luego ya haces filosofía. Y al llegar Derecho y ver lo que era y meterme en el movimiento estudiantil, pues ya no me dio tiempo a pensar en hacer otra carrera. Bueno, por lo menos ahí hubo enamoramiento, que otras personas es verdad que empezaron Derecho y luego buscaron otras salidas que eran lo que realmente amaban, y tú, sin embargo, pues te enamoraste del mundo del derecho. Sí, me pareció que era una cosa utilísima, es decir, que joder, aquí es por donde... Luego ya, bueno, pero sí, la primera idea es un enamoramiento que se lo conté a todas mis amigas, oye, que esto es importante para cambiar el mundo, que con esto pueden mejorar las cosas y tal. Y realmente, fíjate que esa idea, ¿no?, de poder cambiar las cosas, que lo dices desde el principio, desde cuando empiezas a entrar en Derecho y empiezas a descubrir ese mundo y dices, ostras, que con esto tengo una herramienta muy potente, ¿no?, para cambiar las cosas y para poner mi granito de arena. Y también pues para ayudar a esos colectivos más desfavorecidos. Y es algo que también se ve desde el principio de tu trayectoria, porque cuando realmente empiezas a ejercer como abogada, en un contexto, bueno, pues complicado en ese momento, que era el régimen franquista, y a partir de ahí, fíjate, siempre del lado, pues, de los que a lo mejor podían estar más oprimidos, de los obreros, de los que no tenían recursos,
siempre tuviste muy claro esa vocación, sí, ¿no? Un poco de servicio a la comunidad, que me parece que... Sí, yo no sé muy bien a qué se debe, pero ya te digo, nosotros en mi colegio, pues en torno a los 14 o 15 años, nos llevaban las monjas los domingos a una zona de chabolas que había muy grandes en Madrid, lo que ahora es el barrio, digamos, lo que llaman el Monte de las Tetas, que es un... Sí, bueno, pues sí. eso está hecho todo con trozos de chabolas que quitaron, ¿no? Y era un barrio enorme de chabolas que había, y las monjas nos llevaban allí a enseñar catecismo a los niños, ¿no? Y a mí de primer momento me pareció una tontada enseñarles catecismo cuando lo que les hacía falta era aprender a leer, porque ninguno sabía leer y además iban descalzos y era una situación de miseria de esa tremenda, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues el proceso empático de un ser humano cuando ve personas tan desfavorecidas comparado con lo que tú tienes casa, que tienes calor, y de pronto ves niños que no tienen nada, y entonces, pues fíjate que siendo, pues eso, muy jovencillas, pues los domingos íbamos con las monjas y los sábados íbamos nosotras solas y les llevábamos bocadillos de membrillo, que era lo que nos parecía más barato, y les enseñábamos a leer. Por supuesto no aprendieron ni gorda, está claro, porque nosotros sabíamos ni nada enseñar, ¿no? Pero fue muy importante. Yo guardo algunas fotografías que les hicimos a ellos, les hicimos jerseys, no sé, fue una cosa, pero que es una iniciativa, ¿no? Porque yo se lo comenté a las monjas dijeron, no, lo de leer no, y tal y cual. Vale, bueno, pues busqué un camino y entonces a enseñar los catecismos van los domingos y nosotros íbamos el sábado. Y fíjate que a mí me sorprende porque, no sé, había un ambiente en ese sentido de más libertad en las familias, ¿no? Porque mis padres sabían que íbamos a eso y no tenían miedo. Te quiero decir, no sé, mi madre nos ayudaba a preparar los bocadillos y íbamos allí y ya te digo, éramos niñas de 15 años, ¿no? Tengo las fotos y pues nada, jovencillas ahí con chavalines de estos sin zapatos que nos miran con cara de decir, qué bien estas señoras, estas chicas que vienen a vernos, ¿no? Ya, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, porque yo siempre la digo también, que es que muchas veces hay que poner soluciones y buscar caminos, ¿no? Claro. O sea, todos tenemos impedimentos, podemos encontrarnos con miles de por qué no, pero hay que buscar el por qué sí y buscar la forma de intentar hacerlo, ¿no? Y me parece que liga mucho con todo lo que ha sido tu trayectoria, sí. Vamos, desde el principio, ¿no? Fíjate que cuando decides emprender con 40 años y fundas el despacho, ¿no? Más o menos tenías esa edad, y luego con más de 65 vuelves a ser muy valiente y vuelves a emprender y creas Yayos Emprendedores, ¿no? Que además, bueno, pones la palabra emprendedor incluso en el nombre de lo que era en ese momento esa empresa, ¿no? Sí, además yo lo que siempre he planteado que tienes que tener mucha satisfacción en el trabajo, ¿no? A mí trabajar me parece que es una aventura maravillosa, entonces si no te gusta el trabajo que tienes, haz otro. Claro, márchate, cambia, ¿no? Entonces, creo que el cambio es necesario y que no nos enseñan a cambiar y que nos enseñan a tener un miedo terrible a modificar la realidad que tenemos y en ese sentido yo he sido completamente distinta. La verdad es que mi hito principal, pues ya te digo, a mí me gustaba mucho cuando estudio Derecho, pues de pronto me interesa mucho el derecho agrario y pienso, pues nada, me voy a ir a un pueblo y voy a hacerme secretaria de ayuntamiento y voy a tener ahí una finca y tal y no sé qué y tal. Y bueno, al final pues la vida te abre otros caminos, ¿no? Porque en ese momento Comisiones Obreras estaba buscando abogados jóvenes que estuviéramos dispuestos a defenderlos, ¿no? Y dices, bueno, pues ya dejaré la agricultura para otro momento y te pones a hacer eso, ¿no? Y luego ya pues cuando pasa todo lo del atentado y toda esa serie de cosas, pues bueno, ya viene la democracia, ya te sientes un poco más libre, ¿no? De hacer lo que quieres y entonces yo pues tenía 30 años o 32 y entonces dije, pues me voy a hacer juez porque voy a vivir en un pueblo, eso que a mí me gustaba tanto de pensar en que iba a tener mi huertecita y tal. El pueblo te ha tirado mucho siempre, Manuela. Muchísimo. El pueblo me ha tirado muchísimo y dije, bueno, me voy a hacer. Y entonces pues pregunté qué hay que hacer para hacerse juez y yo no sabía. Me dijeron, te tienes que estudiar 500 temas. Dije, bueno, pues me los estudiaré. Y ya está, me los estudié. Yo ya tenía mis 2 hijos, me los estudié. Qué bueno. Y aprobé. Y ya está. Y entonces de pronto apruebas y dices, ¿ahora dónde me voy? Y ven todos los destinos que tienes. Y pensé, bueno, la verdad es que me gustaba un destino que había muy próximo a la zona de Málaga y por ahí me gustaba, pero cuando se eligen los destinos, ahora es bastante parecido, entonces se hacía igual, pues va pidiendo uno conforme el número que tengas, ¿no? Y uno que venía detrás de mí me dijo, hombre, no me pises eso que me viene muy bien, porque yo pues nada, pues no me voy a Málaga y me voy a Canarias,
que salía en la isla de La Palma, y había visto unas fotos y era preciosa, ¿no? Y nada, pues me fui a la isla de La Palma y fue una experiencia fantástica, y luego pues estuve en el Escorial, y todo muy bien. Entonces pues he ido cambiando. Lo bueno de la judicatura también es que te permite cambiar, ¿no? Primero estás en un juzgado de unas características, de otro, tal, ¿no? Y luego ya pues cuando efectivamente a los 60 años dije, bueno, la verdad es que está muy bien, me gusta mucho ser jueza, pero voy a cambiar, necesito otras cosas. No las encontré en la judicatura, lo que buscaba de cambio. Pedí un cargo que me interesaba mucho, no me lo dieron por cuestiones políticas y tal, y dije, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Y entonces ya pues fue cuando decidí crear Yayos Emprendedores y tal. Y bueno, pues luego surgió lo del ayuntamiento, pues estupendo lo del ayuntamiento, ¿sabes? Siempre he estado creando proyectos. Lo bonito es que veo que siempre has abrazado el cambio. Sí, total. Y eso es una cosa muy positiva, porque al final el ser humano, ¿no?, es que está en constante evolución, y creo que ahí hay un punto muy interesante, porque fíjate que has abrazado el cambio en cualquier momento de tu vida, a lo largo de toda tu trayectoria, claro. Más joven y más mayor, ¿no? Y es algo que muchas veces ahora, ¿no?, a las personas más mayores se habla mucho de edadismo, supongo que lo has escuchado por activa y por pasiva, y además es algo que tú has achacado mucho en tu etapa del ayuntamiento, ¿no? Y ahí me parece muy importante, porque ¿cómo ves tú esa parte? ¿Crees que realmente las personas mayores, que muchas veces se les acusa de hay resistencias al cambio, ¿crees que es así realmente en las personas más mayores? ¿O crees que es un estigma que se ha puesto social? Yo creo que es un estigma de nuestra educación. Yo creo que nosotros hacemos una educación muy conservadora. Durante la educación no aprendemos la ventaja del cambio, es decir, se nos enseña lo que otros ya aprendieron. Quiero decir, la imaginación no tiene casi lugar en la enseñanza. Es curiosísimo, porque si te fijas, cuando los niños son chiquitines, pues les encanta dibujar y dibujan y tal, y luego de pronto todo aquello desaparece. Es decir, lo esencial... Te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba de alcaldesa, pues hicimos a mí me gustó mucho hacer un homenaje a Gloria Fuertes, porque coincidía algo, no me acuerdo, alguna fecha, ¿no? Y decidí hacer un concurso, pero para todos los niños, no a través de los colegios, sino público, abierto. Pusimos todos los anuncios en la calle para que todos los niños mandaran poesías, ¿no? Bueno, fue precioso, porque los niños mandaron montones de poesías preciosísimas, ¿no? Y bueno, claro, premiaron a los mejores, o los que nos parecieron mejores, pero no podíamos premiar a todos, ¿no? Entonces yo a mi equipo les dije, mira, a un niño siempre se le contesta. Siempre, digo, porque además yo una de las cosas que siempre estaba en contra como jurista era en eso del silencio positivo o negativo de la administración, porque siempre he dicho que eso para mí no tenía efectos jurídicos, porque lo que era una grosería, porque no entiendo por qué la administración se permite el lujo de no contestar. Eso es una grosería, ¿no? Yo les dije, mira, a todos los niños que nos han mandado un poema hay que contestarles, hacerme una carta. Y entonces mi equipo me trajeron una carta y les dije, pero bueno, ¿pero esto qué es? Esto es como si fueran los niños banqueros, esto es un rollo, esto no se puede hacer. Digo, hacerle un dibujo. Me dijeron todas, pero bueno, alcaldesa, si es que aquí no sabemos dibujar ninguno, nadie sabe dibujar. Y además, bueno, pues para hacer un dibujo, adquirir un dibujo, habrá que hacer un concurso. Y yo ya me vi el concurso, eso dura un año, la carta hay que hacerla ahora. Horrorosa. Total, que yo dije, yo lo dibujo. Entonces dibujé una Gloria Fuertes ahí. Bueno, salió bastante bien y se lo mandamos a los niños con la foto. ¿De verdad? Sí, claro. ¿La dibujaste tú misma? Claro, porque es que... Pero eso me hace pensar, es decir, que cómo es posible que una cosa como el dibujo, que es un lenguaje absolutamente internacional, que además es la primera manera que tienen los niños de expresarse con un lápiz, ¿por qué lo perdemos? Y lo perdemos porque tenemos una educación carente de imaginación. Y el cambio precisa de imaginación. Porque si tú no eres capaz de soñar o de idear qué otra cosa vas a hacer, pues no se te ocurre. Y como no se te ocurre, pues te quedas ahí fastidiado, mes a mes, cobrando, y ya está. Fíjate que es una cosa que pasa muchísimo ahora en las generaciones jóvenes, pero creo que también en general en generaciones un poquito más mayores, que no estamos hablando ya de los típicos Z que todo el mundo habla, ¿no? Que muchas veces estamos tan inmersos en nuestro día a día
que perdemos la capacidad de levantar la vista y soñar, ¿no? Y soñar es la primera manera de ponerle foco a las cosas y de crear un cambio positivo para ti y para toda la gente que pueda depender de ti, por ejemplo, en un equipo, ¿no? Sin duda. Es importantísimo. Has hablado del homenaje a Gloria Fuertes y bueno, al final en tu libro, ¿no? En La joven política, que es un libro maravilloso donde tú cuentas además un montón de experiencias, me parece muy chocante y además empieza así el libro, empieza el primer capítulo hablando pues del tema del homenaje, ¿no? Del momento pues en el que se celebraban, creo que eran 10 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, y un poco pues de cómo la oposición en ese momento, el Partido Popular, habla de colgar una pancarta, ¿no? En el ayuntamiento y tú hablas de que no vamos a colgar una pancarta, ¿no? Y lo explicas muy bien diciendo, es que si no tendríamos que estar colgando pancartas prácticamente todos los días, vamos a hacer otro tipo de homenaje, e intentas, como siempre creo que has hecho y lo has comentado, hablar, dialogar y llegar a un acuerdo, un consenso, ¿no? Y sin embargo, cuando estás iniciando pues un discurso, ¿no? Sobre este tema, pues en ese momento te atacan con una serie de gritos, ¿no? Y hablan de vieja, ¿no? Y empiezan a atacar directamente por un tema de la edad, que es algo que se ha repetido muchísimo a lo largo de todo, bueno, de tu mandato político, ¿no? Y ahí, fíjate que tú mantienes completamente la serenidad porque eres una mujer que ha vivido la dictadura y defiendes la democracia y les das a ellos las gracias y les dices que menos mal que hoy en día todos podemos expresar nuestra opinión, aunque sean opiniones que no nos gustan, ¿no? A priori, ¿no? Pero es verdad que el término pues, vejez o viejo es súper peyorativo, o sea, constantemente vemos que además en el entorno profesional vemos las cifras, ¿no? Y hablamos de que más de 850.000 personas de más de 50 años están en situación de desempleo. ¿Cuál es un poco, qué problemas ves tú ahora mismo en el mundo laboral para que realmente la experiencia, la madurez, el ver las cosas que creo que nos está haciendo tanta falta en las empresas, y lo abro incluso en el propio Evercon, que tenemos un equipo muy joven, queremos poner en marcha programas de atracción de talento senior porque de verdad es tan importante tener equipos diversos, es lo que te da la riqueza, y muchas veces una persona de más edad, tú que ves algo como un problemón enorme, te dice una frase y es que rápidamente te va a equilibrar tu estado de ánimo, ¿no? ¿Qué crees que está pasando en el mundo laboral para que estemos tan equivocados? Bueno, yo creo que hay una cosa muy negativa y desde luego estamos desperdiciando totalmente el talento senior, lo cual es un disparate, ¿no? Entonces, yo creo que una medida que nos hace el profundizar en esta gran equivocación es pensar que cuando a ti te jubilan y el Estado te da un dinero, a partir de ese momento tú ya no debes hacer nada, ¿no? Porque ya te están dando un dinero, el dinero que te corresponde por la jubilación o el dinero que te corresponde por una prestación de una jubilación anticipada, porque fíjate que hemos conocido casos de jubilaciones de 50 años, grandes corporaciones, que es una cosa escandalosa, ¿no? Es una práctica cada vez menos común, pero que es cierto que en el pasado se ha dado Fue muchísimo. Fue muy importante, ¿no? Mucho. Bueno, y ahora pues ves en jubilados que se anticipan y que con 60 años pues están jubilados y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una rigidez en la manera de concebir la prestación laboral muy negativa, porque yo creo que lo suyo sería, oiga, mire usted ha ganado ese derecho de jubilación que es como una especie, bueno, pues de inversión que tú has ido haciendo de tal y cual. Eso lo tiene usted, no se lo vamos a tocar. Pero ¿quiere usted seguir trabajando? Siga trabajando. Usted va a cobrar su jubilación o va a cobrar su indemnización, la que haya usted acordado con la empresa, pero luego usted puede seguir trabajando. Y entonces va a seguir usted trabajando en puestos que sean especiales para senior. Es decir, no es quitar puestos a jóvenes, es pensar que hay una laguna, hay, digamos, un gap de puestos que deberían ser para senior, que son distintos, que son un puesto de pensar, que es un puesto de hablar, que a lo mejor es un puesto de venir a comer con la gente joven una vez a la semana. Hay que idear nuevos puestos para los seniors. No valen los que hay, no se le quitan esos puestos a los jóvenes y sobre todo lo que no puedes es castigar a que los seniors tengan que dejar de ganar dinero y tengan que trabajar en el voluntariado. A mí el voluntariado me parece muy respetable y muy interesante. Es más, me gustan mucho las empresas en las que se hace voluntariado con la gente joven, porque el voluntariado no es específicamente de mayor, es una cosa que te interesa a veces saber si hay situaciones en las que no pueden tener la respuesta que corresponde para gratificar o remunerarte bien lo que tú haces, pero sí es interesante profundizar en ellos. Entonces yo veo el voluntariado como una especie
especie de línea absolutamente vertical a lo largo de toda la vida. No tiene por qué ser solo para los mayores, ¿no? Y sin embargo, las posibilidades que se dan a los mayores son el voluntariado, nada más, y es absurdo. Alternativa. Que sean compatibles las prestaciones de todo tipo que puede uno tener la posibilidad de disfrutar por haberlas ido acrecentando a lo largo de los años de vida, y que se creen puestos absolutamente nuevos de senior. Ya te digo, uno puede ser venir a charlar, pensar, presentar documentos antiguos, escribir, cuestiones que son simplemente enseñar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en Zapatelas, en Cosiendo el Paro, pues tenemos a una persona que es una señora mayor que ha sido como la jefa de una casa de modas en Bruselas durante época de la inmigración, ¿no? Bueno, es una tía que tiene una originalidad, sabe coser, nos hace los vestidos, las muñecas, cada día los hace diferentes, ¿no? Esa mujer tiene un talentazo, ¿sabes? Y está con nosotros como voluntaria, y dice, no, si yo ya tengo suficiente dinero, pero no es justo. Yo creo que ella tendría que poder tener esa retribución también. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque a lo mejor ello, pues luego eso lo destina, yo qué sé, a dárselo a quien lo necesita o a comprar flores, yo qué sé. Pero ¿por qué impedimos que una persona que tiene derecho a una jubilación pueda tener que perderla? Es como un castigo, ¿no? Yo cuando decidí hacer Yayos Emprendedores, mi sorpresa fue que yo fui a la administración y pregunté, quiero hacer una empresa, y me dijeron, usted ya no puede, está jubilada. Ya, lo he leído también. Dices, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Es que es una locura. Claro, deberíamos ser más imaginativos, ¿no? Tener más capacidad para pensar las cosas de forma diferente, sobre todo porque la sociedad va evolucionando. Claro, y las personas de 65 años hoy en día tienen una vida, es que si todo va bien, les pueden quedar 20 años todavía de vida, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, fíjate que ahora llegar a los 100 es que empieza a no ser... cuando estaba en el ayuntamiento ya teníamos muchas personas de 100 años. Es verdad que empieza a ser cada vez más común. Y en vuestra generación llegaréis. Sí, claro, pero por eso digo que al final... Claro, tenéis que plantear que más parte, como la mitad o una cosa así, sí. No tiene sentido. Es decir, sobre todo no tiene sentido que no te dejen trabajar. Porque te dan esa... No, porque estás quitando puestos a los jóvenes. No, son diferentes. Totalmente. Y, por ejemplo, y en los casos de... Porque, claro, estamos hablando de las personas que ya reciben una prestación por desempleo porque están jubiladas. Pero ¿por qué hay tanto paro en las personas mayores de 50 años? Cuando hoy en día 50 años, por favor, si es que... Vamos, que yo tengo 42 y me siento una jovenzuela. Hombre, a mí es que 50 años ahora me parece 40. Claro, quiero decir, es que se han restado como una década. Si me apuras a los 50... Si me apuras más. No, hombre, es que si me apuras a los 50 años, ahora eres madre o padre de 3 hijos, niños, chiquinines. Sí. Te quiero decir, entonces es que eso ya es una locura. Eso ya me parece terrible, y además me parece muy negativo, y me sorprende que las empresas no sean conscientes de esto, ¿no? Y que muchas veces busquen a tener, no sé cómo deciros, soldados a su disposición, personas disciplinadas, personas que no crean problema, y en cambio no se abran a buscar alternativas absolutamente novedosas y diferentes, ¿no? Yo fíjate que creo que ahí va a haber un cambio, claro, porque la sociedad ha evolucionado a un punto en el cual la gente joven entiende el trabajo de una forma muy distinta, y las empresas no están preparadas para hacer una transición tan brutal, ¿no? O tan rápida. El equilibrar generaciones, claro, y el contratar talento senior puede hacer que ese proceso de cambio sea un poquito más estructurado y dé a las empresas tiempo para realmente adaptar sus políticas de recursos humanos a la nueva realidad, ¿no? O sea, que creo que eso... puede ser una oportunidad también para el talento senior, y creo que muchas compañías lo están viendo. Leroy Merlin hace relativamente poco anunciaba un crecimiento y un compromiso de personas senior dentro de su plantilla, que suponía unas contrataciones bastante interesantes precisamente por este motivo, ¿no? O consultoras, claro, como la nuestra, que está pensando también, claro, en hacer programas de talento. Yo creo que es muy importante que sean puestos muy imaginativos, ¿no? Claro. Es decir, porque dices, bueno, pues una persona senior, si va a tener que estar 5 horas sentado pues revisando expedientes, pues probablemente lo puede hacer cualquiera eso, ¿no? Pero sin embargo, si lo que se trata es de estar chequeando
pues la estructura organizativa de la persona que ve los expedientes, ¿no? Pues a lo mejor eso sí puede ser interesante, porque esa persona ha vivido ya muchas maneras diferentes de organizar la lectura de los expedientes, ¿no? Y ahí es muy interesante lo que comentas, porque, por ejemplo, hay muchos gaps ahora relacionados con la productividad. Muchísimo. Y el hecho de tener una persona que, como has dicho, haya vivido diferentes formas de organización, diferentes momentos, puede darle a lo mejor pautas a esa otra persona para aprender a organizarse y ser muchísimo más productiva y equilibrar mejor y conciliar mejor la parte profesional y la personal. Fíjate, si tú has visto, por ejemplo, 10 sistemas de organización diferentes, cuando te plantean el 11, tú puedes decir, oye, mira, pues es que esto lo probamos en el modelo 2 y dio este resultado, o el otro, ¿sabes? ¿Ves más? Eres, no sé, como una especie de esto de conocedor de itinerarios que sabes los obstáculos que hay en el camino, no por nada, sino porque has pasado. Es lo mismo que dices, no vamos a utilizar nadie que haya hecho este sendero, no vamos a descubrir nosotros, vale, bien, pero a lo mejor resulta que no contáis con un hoyo y os cortáis una pierna, pero si alguien dice, oye, que justo ahí hay un hoyo, no sé, son cosas tan de lógica. Y no sé, y ya está. Y entonces yo creo que hay una cosa muy negativa, porque además se ha confundido pues el deterioro con la edad, que no tiene por qué. Efectivamente, con la edad hay cosas que haces peor y otras que haces mejor. A mí me gusta mucho Rita Levi Montalcini, que es esta médica neuróloga que descubrió el factor F, italiana, y que fue premio Nobel, que ella murió a los 103 años, y ella decía que seguía investigando, ella decía que el cerebro mejora con la edad. Y es lógico, porque una persona además como ella, que era una neuróloga, es decir que... Es que son conexiones. Claro, y ella, ya te digo, fue la que descubrió el factor F del crecimiento, ¿no? Y ella decía, claro, el cerebro absolutamente se enriquece, y tú lo ves porque es un poco el sistema de la inteligencia artificial, de que tiene muchas cosas metidas ahí, ¿no? Pues cuando tú tienes 80 años tienes muchas más cosas metidas, entonces claro, tú dices, bueno, pero tienes menos memoria. Bueno, sí, efectivamente, pero ahora hay muchas cosas, te quiero decir, que actualizan la memoria, y tienes menos memoria porque tienes el armario muy lleno. Entonces supongo que la gran ventaja de la tecnología, pues que te hace que muchas cosas te ayudan, te permiten, es decir, que tiene unas posibilidades extraordinarias, ¿no? Pero vivimos demasiado en un momento de compadecer a los mayores, ¿no? Que es una de las cosas que a mí, cuando estaba en el ayuntamiento, me sabía diablos, porque cada vez que había un programa, no, hay que ser bondadoso con nuestros mayores. Yo decía, y con los adultos, ¿no? Es decir, no entendía por qué había que andar con sonrisas con los mayores y a los adultos ponerse una cara de perro. Yo decía, hombre, había que ser amable con todo el mundo, ¿no? Pero, y además eso de nuestros mayores, nosotros no somos de nadie, ¿no? Sí, es una sensación de que te buscan una infantilización, ¿no? Fíjate que a mí me ha sorprendido muchísimo que ahora, el mes pasado, acaba de salir una ley que nadie se ha fijado, porque entre otras cosas nadie lee las leyes, pues son muy pesadas y muy largas y nadie las lee. Me sorprende que no lo haya leído la gente. Yo cuando lo he leído, bueno, me he quedado absolutamente sorprendida, que sale una ley que obliga a que en los juzgados a todas las a las personas mayores de 80 años haya que darles una explicación diferente de todo, y que haya que hablarles de forma muy clara para que entiendan todo lo que se dice. Y yo pregunto, madre mía, si la justicia no se entiende ni a los 20, entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que hacer 3 lenguajes. Un lenguaje de los 20 que no se entiende nada, después un lenguaje para los 65, que también se les da una posibilidad, y otro lenguaje para los de los 80, pero esto es ridículo. Totalmente. Pero es una ley que ha salido el mes pasado. Bueno, yo creo que al final cogemos un poco la parte por el todo y tendemos a sacar este tipo de políticas, ¿no? Que realmente pero ¿a quién pues se le ha ocurrido eso? No ayudan a ¿Sabes? nadie. Es curioso. Esto ya no lo sé a quién se le habrá ocurrido, pero bueno, en un intento yo creo que de ayudar desayudamos, clarísimamente. Claro, pero tú imagínate que una cosa, lo mismo que a mí siempre me molesta mucho, que a los niños se les hable en diminutivo. A los niños se les hay que hablar, porque hay que decirle, tómate la sopita. Oye, mira, hay una sopa, está muy rica, cuidado, no te quemes, no sé cómo decirte, pero no les digas la sopita. Ya. Pues a los mayores también te vuelven a hablar en diminutivo. Yo tenía una amiga que ha muerto ya de cáncer, una tía inteligentísima, y le mandaron una persona para que la cuidara, y pues lo primero que le dijo, bueno, ¿y tú tienes muchas amiguitas? Y claro, mi amiga se quedó diciendo, ¿esta chica es idiota o qué? ¿No? Es tremendo, pero es el lenguaje que se sigue con los mayores, el lenguaje diminutivo, porque en el fondo se considera que... Y ahí, por ejemplo, has comentado, ¿no?, el tema de esta mujer, ¿no?, investigadora con 103 años. Fíjate que si ya hablamos de edadismo
ya afecta mucho, ¿no?, a las personas mayores de 50, cosa que me parece tremenda la cifra, pero si además exploramos un poco las cifras que da, por ejemplo, la EPA, ¿no?, habla de que afecta mucho más a las mujeres que los hombres, o sea, de 850.000 personas que están ahora mismo de más de 50 años en situación de desempleo, 479.000 aproximadamente son mujeres frente a 300 y pico mil hombres. ¿Por qué crees que este edadismo castiga más a la mujer? Porque yo creo que a las mujeres en los puestos se les pide más que su propia eficacia profesional, se les pide imagen. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver. Es que hay, ¿no?, una parte muy importante vinculada al imagen, canon de belleza tradicional que se ha instaurado. Ponte que no seamos tan rígidos, ¿no? Bueno, canon de belleza, canon de afabilidad, canon de, ¿sabes? Entonces, sí, que sea agradable a la vista. Exactamente, que sea agradable a la vista. Y entonces, de alguna manera, se considera que una persona mayor, pues no, una mujer mayor no va a lo mejor encajar con esa idea de lo que se tiene respecto a lo que se pide a las mujeres en el trabajo, ¿no? Y por eso hay menos mujeres, yo creo. Porque Manuela, fíjate que, sin embargo, está demostrado que las mujeres solemos tener mejor salud en ese sentido, sí. Morimos un poco menos que los hombres, creo, ¿no? Sí, un poco bueno, después. Tenemos más esperanza de vida, ¿no? Eso es, más esperanza de vida, que dices, bueno, no, pero yo creo que, bueno, pues piensa, y fíjate que podrían pensar, bueno, pues mira, estas ya no van a tener hijos, te quiero decir, la menopausia da menos guerra, porque no es, bueno, ¿podría valorarse eso? Pues no, porque en el fondo yo creo que cuando se busca contratar a una mujer, se busca mucho su imagen. Ya, fíjate que tú, recuerdo, ¿no?, que en unas declaraciones a la revista Elle comentabas, y lo voy a leer textualmente, sí, que no quiero cambiarte ni una palabra de lo que dijiste: las mujeres tenemos más capacidad de comprensión, de transacción, de mediación. El mundo nos necesita y no creo que haya que copiar los patrones masculinos. No hay por qué ser duras, porque hay que ejercer la autoridad de una forma tan hierática, tan ridícula. Ese es el modelo masculino y no lo queremos. Aquí, en la temporada pasada, y cuando me reúno muchas veces con mujeres, una de las cosas de las que hablamos es del estilo de liderazgo, ¿no? Las mujeres hemos llegado más tarde a los puestos de liderazgo y muchas veces creemos que ejercerlo supone aceptar, ¿no?, o asumir patrones masculinos, y realmente podemos aceptarlo si queremos, pero porque sea nuestra forma de liderar. No hay una forma de liderar femenina y no hay una forma de liderar quizá buena o mala, ¿no? Tenemos que encontrar la nuestra propia, pero es verdad que es uno de los grandes retos a los que nos encontramos las mujeres que lideramos. Como mujer, tú, o sea, te has saltado como... has roto todos los moldes, has emprendido siendo más mayor, ¿no? Has además pues sido mujer, abogada en el régimen franquista, estudiaste Derecho, además luego fundaste tu propio despacho, opositaste para ser jueza, tienes además familia, has sido también madre. ¿Qué les dirías, ¿no?, a las mujeres pues como yo, más jóvenes, que realmente estamos liderando en puestos, que muchas veces pues nos encontramos con muchos stopper, pero anda que no te habrás encontrado tú con muchísimo más que nosotras? Pues mira, yo lo único que puedo decir es que, bueno, no se deben dar consejos, cada uno su vida la organiza como quiere, pero sí trasladar experiencias, ¿no? Y entonces la experiencia que yo os puedo trasladar a toda la gente joven es que yo he sido extraordinariamente feliz cambiando. Es decir, a mí me parece que la imaginación te aporta muchísima felicidad. Cambiar la sociedad, cambiar tu pequeño mundo, el mundo de, no sé, las estructuras de afecto, de amor más próximas, las más distantes, el trabajo, la creación, te produce muchísimo placer. Entonces yo siempre lo comparo con, no sé, alguien que está haciendo una escultura, ¿no?, que de momento tiene un trozo de barro, un trozo de mármol y va dando por aquí y tal. Hay veces que estás cansado y dices, coño, qué duro está esto y tal y tal. Pero ¿y cuándo lo ves hecho? ¿Y cuándo lo ves hecho? ¡Joder, qué maravilla!, ¿no? Entonces yo he sido muy feliz. Tengo que reconocer que he tenido mucha suerte, me han pasado cosas malas, pero no sé, todas superables, y además creo que he aprendido a ser feliz. Es decir, probablemente por cosas que yo hubiera vivido, a lo mejor la gente hubiera sido muy desgraciada y yo no.
Hablemos un poquito de política, ¿vale? No de política en sí misma, sino de tu paso por ella, ¿no? Porque fíjate que ahí en política la comunicación es algo fundamental, ¿no? Y yo creo que tú, bueno, pues podrán estar a favor, en contra de las medidas que has hecho o has dejado de hacer, ¿no? Pero hay una cosa que creo que no se puede negar y es la capacidad que has tenido de conectar con todo tipo de públicos, con todo tipo de edades, incluso con las personas más jóvenes. Y eso es algo que no te puede quitar nadie, ¿no? Y ahí, yo desde mi lectura, ¿no? en el tiempo que te he seguido, creo que el gran secreto es, has dicho, uno, que es que disfrutabas de lo que hacías y creías en lo que hacías, y dos, que eres una persona muy auténtica y que traslada mucha verdad, ¿no? O sea, no sabes trabajar de otra manera. Creo que para bien o para mal, los grandes momentos y los malos momentos que has tenido han partido pues de ser auténtica y decir las cosas tal y como las pensabas. Pero ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuál piensas que ha sido el secreto? Yo creo que hay una cosa que a mí también me ha ayudado mucho siempre, y es que no sé por qué, pero me gusta la gente. Te quiero decir, me interesan las personas, ¿no? Entonces, cuando trabajas en algo que tiene que ver con las personas, si no te gusta, eres un desgraciado, porque las encuentras pesadas. A mí no, a mí es que me gusta la gente. La cantidad de gente que me cuenta su vida y no me molesta nada, me encanta, de verdad. Y luego lo pienso, joder, este tío, mira, ayer acompañé a mi marido a una prueba médica que hacía, y mientras que esperábamos, había un señor que era mayor que yo y tal. Bueno, empezó a contar su vida. Y yo estaba súper interesada, yo le seguía preguntando y tal. Era un tío, era de un pueblo de Cáceres, y cuando vino a hacer el servicio militar se dio cuenta que, que quería quedarse, hizo oposiciones, y yo le veía como me lo estaba contando, me lo estaba pasando estupendamente. Entonces, ¿por qué me gusta la gente? No lo sé, eso no lo sé, pero creo que la gente normalmente te permite una fuente emocional muy grande a la que hay que saber beber, de la que hay que saber beber. Muchas veces la gente ve a alguien, ve a una persona y no sabe beber de esa persona, no sabe disfrutar de esa persona, y lo encajona todo y establece fronteras y con eso pierdes posibilidades, ¿no? Porque los seres humanos son extraordinarios. Es decir, y si lo sabes ver y sabes disfrutar de ellos, pues eso es como un disco que va y viene, ¿no? Porque entonces la persona que se ve que a ti te interesa, se abren las puertas y es más fácil trabajar, te sonríes, pero porque tienes esa comunicación, ¿no? Y es terrible porque no trabajamos eso, ¿no? Yeah. Fíjate, yo cuando te hablo de la falta de educación, la falta de imaginación, de educación para el cambio en las escuelas, yo creo que tampoco se trabaja en los sentimientos, ¿no? Se habla muy poco de lo que es, de cómo hay que amar, de cómo los niños enseguida tienen amigos, cómo hablar de los amigos de los niños, del amor de los niños, y después de hablar del amor entre todos. Yo creo que de las cosas que más le importa al ser humano es que le quieran. Sí. Es una de las cosas, pero claves, ¿no? A mí cuando alguien me decía, ¿y tú por qué crees? Tuve una conversación muy divertida, no sé si la he contado en algún sitio, con un magistrado, el que fue muy amiga, que luego él fue ministro, Juan Alberto Belloc, y cuando éramos muy jóvenes los dos todavía, y él me decía, y éramos ya los dos jueces, y él decía, yo quiero ser ministro del Interior, me decía Juan Alberto. ¿Y tú qué quieres ser? Yo le decía, yo quiero que me quieran. De verdad, es decir, esa sensación de cuando tú notas que la gente cuenta contigo, que eres importante para los demás, que tienes un hueco en las miradas, en esa otra persona. Es un instrumento que no sabemos trabajar. Y no se trabaja en las escuelas lo que es la amistad. Claro, luego llegan y pasan unos percances ridículos y unas historias y unas exigencias en las parejas y que no vienen a cuento, ¿no? Porque esa impresión que se tiene de que en la pareja uno tiene que estar absolutamente unido. Yo nunca he creído en eso. Yo lo de la media naranja me ha parecido siempre una gansada. Una gansada, no hay media naranja, todos somos una naranja entera y punto, y ya está, ¿no? Pero la gente que acaba constriñéndose en relación con el otro. Has hablado de sentirte querido. ¿Te sentiste querida en tu etapa en el ayuntamiento? Sí, muchísimo, porque me pasaban cosas tan divertidas como que hasta que los que me ponían verde mucho, tal, no sé qué y tal, luego me mandaban un correíto, no te tomes a mal, eres estupenda, esto es la política. Esto es la política. Esto es la política. ¿Eso es la política? No, dices, esto es una mafia.
Esto es una mafia, esto no es la política, esto es una mafia. Esto es otra cosa muy diferente. Muy diferente, ¿no? Y muy absurda. Y en la parte, por ejemplo, fíjate que hay una parte que se ha involucrado mucho, ¿no?, en la política y cada vez más, ¿no?, por desgracia, son las redes sociales. Las redes están generando una polarización social, pues que llega a la política y llega a todos los escenarios y a todos los estamentos sociales, ¿no? ¿Cómo percibes tú el tema de las redes sociales? Porque hay una parte muy importante que has dicho, que es que los seres humanos necesitamos sentirnos queridos. Y fíjate que a pesar de que las redes, ¿no?, tienen un punto de conectarnos con los demás, los más jóvenes, que son los que más las utilizan, cada vez dicen más, y hay muchos estudios que lo reflejan y los habrás escuchado por todas partes, que estos jóvenes cada vez se sienten más solos. ¿Cómo ves tú las redes, el papel que juegan actualmente en la sociedad, el futuro o el papel que deberían jugar? Pues mira, yo creo que las redes pueden ser un instrumento de felicidad y de sentirse querido enorme, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Yo a veces, yo digo que tampoco, cuando echo mucho de menos el que no nos enseñen a amar, el que no nos enseñen a querernos, no nos enseñan a querernos a través de las redes. A la gente le da apuro, le da vergüenza decir en la red 2 palabras que pueden ser imprescindibles, ¿no? Y claro, eso hace que se tiene más facilidad para decir cosas que nos separan que no cosas que nos unen, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo alguna amiga que a lo mejor a la ves así de charlar y tal, y es un poco sosa, pero luego los WhatsApp de ellos son fantásticos, ¿no? Entonces, yo creo que es un instrumento pues como las cartas, ¿no? Tú piensas lo que eran las cartas en el siglo XIX, tal, cuando llegaba esa carta, esos pequeños papelillos que se pasaban los novios y tal, y que era una cosa, esa frase, esa palabra, pues ahora eso se lo lleva el aire, lo podemos hacer en un momento, ¿no? Pero ¿sabemos hacer eso? ¿Sabemos utilizar nuestras palabras para producir placer? Para un día que está uno triste, de pronto abrir el WhatsApp y decir, ¡joder, qué bonito! ¡Qué bien! ¿Sabes? No sabemos. No hemos trabajado en eso, ¿no? Yo me encantaría ver escuelas en las que, en lugar de tanto, vamos a prohibirlos, tal. Oye, qué manía, otra vez con prohibir. Yo estoy en contra de prohibir, de verdad. Pero no prohíbas nada, sino enséñalo, coge el móvil y vamos a probar a mandarnos todos hoy lo que más nos queremos, lo que más nos gusta de nosotros, de cada uno de nosotros. Y vamos a aprovechar a decir en 2 palabras aquello más dulce que te puede hacer convertir un día amargo en un día brillante, ¿no? No lo trabajamos. Ya, desde luego tendríamos que trabajarlo muchísimo más. En el proyecto en el que estás ahora, ¿no?, en Cosiendo el Paro, ¿en qué punto está el proyecto? Manuela, cuéntanos, o sea, ¿cómo te estás involucrando ahora? ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, la verdad es que hacemos muchísimas cosas porque todavía no conseguimos ganar suficiente dinero con las ventas para estar tranquilos, ¿no? Entonces, cada 2 por 3 tenemos que estar buscando, bueno, pues a ver si alguien ayuda un poco, porque ahí no llegamos como quisiéramos con todo el digamos, la flexibilidad que quisiéramos, ¿no? Pues porque de pronto pues vienen de pronto maldadas y hay dificultades, y entonces pues a veces eso, yo misma pues he tenido a veces que poner dinero porque me agobia muchísimo el no poder pagar a todo el mundo y tal. Y es verdad que vendemos mucho y vendemos cosas muy, muy bonitas, pero pues es difícil porque hay, bueno, pues muchísimas opciones, y yo creo que la artesanía pues que no tiene el papel que debía jugar en nuestra sociedad, es decir, no tenemos unos buenos sustentos de apoyo de artesanía nueva, creativa y tal, y bueno, pues a veces tenemos dificultades, pero bueno, no nos desanimamos, llevamos mucho tiempo y creamos muchas cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis ya con el proyecto? Pues mira, porque al principio sé que era Yayos Emprendedores, ahora estoy Cosiendo el Paro, pero en total... Pues mira, realmente la consolidación yo creo que es en torno al 12. En el 2012 ya, en el 2013 abrimos la tienda. Luego la tienda, más de una década. Sí, la tienda hubo que dejarla porque subieron la renta y no la podíamos pagar, y entonces ahora estamos en un sitio muy bonito, pero desearíamos estar en una tienda porque tenemos un puesto muy interesante en el mercado de la cebada y mantendríamos el puesto, pero nos hace falta una tienda, ¿no? Porque una tienda es una manera mucho más cómoda de poder ver todo lo que tenemos. En la página web la tenemos, pero no nos funciona como quisiéramos que nos funcionara. Estamos en Instagram también y no sé, por ejemplo, ahora hemos hecho
un producto nuevo, porque aparte de los juguetes y la ropa de niños, también tenemos bolsos y cosas así divertidas que hacemos, pero ahora hemos hecho una que a mí me interesa muchísimo y es una serie de sábanas bordadas con poesía que hemos hecho de un proyecto que se llama Dormir con Poesía, ¿no? Wow. Y entonces hemos hablado con 9 poetas que nos han cedido su poema, y entonces las sábanas son unas sábanas preciosas con un verso de ese poema grabado en el embozo de la sábana. Y bueno, es una cosa en una caja muy bonita y está muy bien presentado, y estamos ahora muy ilusionadas con nuestro Dormir con Poesía, ¿no? Porque, Manuela, cuéntanos realmente el espíritu que tiene esta fundación, que tiene esta organización sin ánimo de lucro, que al final es ayudar a muchas personas que están en riesgo de exclusión. Hablábamos antes de empezar de que muchos de los reclusos, ¿no?, que trabajan en esos talleres ocupacionales son hombres, la mayoría. Bueno, decías que todos. Que a mí me ha alucinado. Y cuéntanos realmente qué les aporta, porque creo que también si el proyecto hay que darlo a conocer todavía más. Claro, bueno, es un poco lo que te digo, lo que es una reflexión de la vida, ¿no? El trabajar en algo que se valora, te valora indirectamente a ti, ¿no? Entonces, claro, tú pones, por ejemplo, a un grupo de personas que ya tienen muchas lesiones en su estructura, como puede ser la mayor parte de gente que está en la cárcel, les pones, pues, ¿qué te voy a decir yo? Hacer camisas vaqueras y no hay creatividad, no hay nada. Claro, nosotros buscamos en nuestro taller de presos personas que les divierta hacer cosas nuevas, ¿no? Que disfruten haciendo nuestros juguetes, ¿no? Y entonces yo creo que lo conseguimos. En general, para ellos es muy importante. Ya han pasado muchos, algunos pues efectivamente se han ido ya en libertad. Algunos, ya te digo que me daba mis ganas de llamar a los jueces y decir, no le des la libertad a este que es buenísimo. Porque tuvimos a un capitán de un barco, era un chino, yo creo que era un chino o un filipino, de un barco, era el capitán de un barco que traía cocaína. Y este hombre no sabía hablar nada de castellano, pero hacía unas cosas, tenemos un juguete muy gracioso que es la ratoncita Pérez, porque hemos feminizado al ratón Pérez, y en la caja pone que ya estaba harta la ratita de estar esperando al novio y que se ha metido en el negocio del marfil. Muy bien. Y entonces está ella sentada con una bolsa para ir a recoger los dientes, ¿no? Y entonces las sillitas nos las hacía el capitán de ese barco, ¿no? Qué bueno. Oye, y se ha ido y no ha conseguido nada hacerlas Nadie igual. ha vuelto a poder hacerlas. Nada, yo algún amigo de la Audiencia Nacional me daba ganas de decirle, oye, si no te importa, dale un poquito. Pero ya sabes. ¿Cuántos han podido pasar? ¿Cuántas personas? Pues por lo menos ya 16 o 18. Wow. Han ido pasando con reacciones variadas, porque algunos reaccionan de una manera. Hay gente, por ejemplo, que cuando ha estado en el taller fenomenal, todo muy bien, y luego no quiere saber ya nada de nosotros porque necesita olvidarse. También es humano, ¿no? Tuvimos a una chica estupenda que yo creo que era de Eslovenia, y estaba embarazada cuando llegó allí al taller, y bueno, estupendo. Bueno, pues no hemos vuelto a saber de ella, no pasa nada. Ayudamos en ese momento y ya está. Claro, y hay otra gente que sigue y que luego trabaja con nosotros en el taller de aquí. Bueno, hay de todo. Bueno, desde luego hay que visibilizar mucho este proyecto, y si nos escucha alguien, que nosotros somos un podcast modesto, pero si nos escucha alguien que tenga ahí un local para... Sí, sería estupendo. Bueno, para este proyecto sería maravilloso. Estupendo. Y Manuela, por ir terminando, yo desde luego, si tuviera que decir un referente, creo que mucha gente pensaría en ti, y creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Porque el haber dado a muchísimas niñas, ¿no?, y a muchísimas mujeres la capacidad de soñar y de construir algo diferente, por muy difícil que lo tengas, creo que eso es algo pues que es súper de valorar, ¿no? Es muy, muy valorable. ¿Quiénes han sido tus referentes, o quiénes son? Pues mira, yo siempre digo que nosotras, la generación mía que empezamos la universidad en los años 60 y tantos, ¿no?, nos encontramos con que claro, teníamos unas madres que las queríamos muchísimo y todo eso, pero no trabajaban, ¿no? Ya. Pero de pronto dimos la vuelta a nuestra historia y descubrimos a Victoria Kent, a Gloria Campoamor, es decir, empezamos a Concepción Arenal, empezamos a identificarnos con las abuelas nuestras, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues todo, cuando lees, vamos, a mí, una persona que es maravillosa es Concepción Arenal, porque la gente la conoce nada más que por lo de las prisiones, pero era una intelectual impresionante, pero bueno, pues Clara Campoamor, la vida de Clara Campoamor es fascinante. Bueno, yo que sé, todas, es decir,
bueno, en su conjunto, ¿no? María Lejarraga, ¿no? Que escribió todas las obras de su marido y que después te das cuenta que ella... Y que ella fue además la que diseñó la preciosa película de Walt Disney de La dama y el vagabundo, ¿no? Y que como les pasa a tantas mujeres, sus éxitos se los han robado los hombres o les han puesto una capa de pintura encima de sus éxitos para que no las conozcan, ¿no? Entonces, toda la literatura femenina que he leído, pues me ha parecido súper estimulante, ¿no? Pero es verdad también que ha habido personas, por ejemplo, pues yo la biografía de Nelson Mandela me parece que es una de las cosas más bonitas que hay, y quizá por eso pues en nuestro taller hacemos una blusa que es en homenaje a Nelson Mandela y que nos las traen las telas de Mozambique, una socia que trabaja en el Banco Mundial allí en Mozambique, y nos manda ella las telas africanas, y es una blusa que le llamamos Mandelita, y la tenemos desde bebés de 3 meses y va con la etiqueta de Nelson Mandela porque fue un hombre increíble. Bueno, Claritas, los juguetes por Clara, Amor, Mandelitas, bueno, todo lo tenemos con mucha historia. Pues eso es importante, recuperar la historia, que también nos gusta hacerlo aquí porque es algo muy importante, claro y muchas veces hablamos de referentes como si no hubieran existido nunca, y han existido desde hace muchísimos años, y había que desempolvarlas, que también es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias, me ha encantado tenerte, el placer ha sido nuestro empezar contigo, vamos, me parece un lujazo, a ver cómo levantamos los siguientes capítulos. Y a los demás, muchísimas gracias por estar al otro lado, y podéis escucharnos como siempre en iVoox, en Spotify y en YouTube. Hasta luego.